Bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar pues esta cuarta reflexión, aunque vamos desfasados porque vamos a trabajar en la reflexión 3, que tiene que ver con Ricardo Flores Magón y el magonismo, ¿sí? La reflexión 4 tiene que ver con Bernardo Reyes y el reyismo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ubicarnos por lo pronto con el magonismo, con Ricardo Flores Magón, y si nos alcanza algo de tiempo, pues nos vamos con Reyes, ¿verdad? Bueno, aquí la bibliografía importante que hay que subrayar es la de François Javier Guerra, México del Antiguo Régimen a la Revolución, sobre todo el tomo 2. El tomo 2 es muy importante porque estudia pues, el desarrollo de las ideologías, tanto que sostienen al porfiriato, al porfirismo, como las que lo atacan, ¿sí? Entonces, les recomiendo sobre todo en este caso, para los ismos, el tomo 2 de Guerra, que me parece que es el documento esencial y el que mejor interpreta las ideologías de la Belle Époque, las ideologías que van a ir conformando a la Revolución Mexicana. Luego, les recomiendo este texto de Claudio Lobnitz, chileno, estudioso de la historia de México, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, recién editado en 2016, que es un excelente estudio sobre esta minoría de anarquistas mexicanos, norteamericanos, que de 1900 a 1920 influyeron mucho tanto en los Estados Unidos como en México, ¿sí? Y entre estos anarquistas, pues uno de los que sobresale, obviamente, es Ricardo Flores Magón. Y entonces, Lobnitz estudia muy bien a estos grupos, estudia muy bien la familia de los Flores Magón y obviamente a Ricardo. Entonces, es un texto bastante luminoso. Me parece más luminoso el de Guerra, ¿sí? Pero como quiera, aquí nos presenta pues la parte privada, la parte íntima de Flores Magón, de Ricardo Flores Magón, y nos ayuda pues como a completar el rompecabezas, completar este rompecabezas de este extraordinario hombre de ideas. Y finalmente le recomendaría leer este cuento maravilloso, cuento largo o novela corta, como lo quieran ver, de Jack London, también un radical, un anarquista norteamericano, una especie de Hemingway, una especie de escritor de acción que le preocupan los desposeídos, ¿sí? Y que va a escribir, 20, 30 años antes de Hemingway, al estilo de Hemingway, ¿sí? Es un cuento que se llama El Mexicano y que se sitúa precisamente en este caldo de cultivo del magonismo, ¿sí? Es un cuento que enlaza el magonismo, el anarquismo, el mundo de la frontera hacia 1905, 1910, ¿sí? Y el box. Si les gusta el box, es una narración fabulosa del box, ¿sí? Del box que se iniciaba en aquella época en el mundo americano, ¿no? Bueno, dejamos entonces la bibliografía y nos lanzamos directamente con los hermanos Flores Magón. De principio, fíjense que aquí en la nomenclatura hay como algunas claves para entender el magonismo, ¿sí? Primero, ellos son introductores del radicalismo y del anarquismo, ¿sí? Y se supone que el radicalismo y el anarquismo son los hijos más modernos de la ideología liberal, ¿verdad? Tenemos el liberalismo que nace a fines del 18, principios del 19, 1800, 1820, y hacia 1900 tenemos el radicalismo, que es un liberalismo preocupado por las masas, por los problemas sociales, sin abandonar la democracia, ¿sí? El radicalismo, por ejemplo, llega al poder en Francia, en el mundo latino, pues en esta época anterior a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial y un poquito después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, es lo más progresista que hay, ¿sí? Y otro hijo, todavía más, entre comillas, progresista, sería el anarquismo,
¿sí? La destrucción de ese mundo moderno en lo que tiene de negativo, que es el poder. El poder que permea en todas las instituciones, de acuerdo a los anarquistas, en la familia, en la escuela, en el Estado, obviamente, en la empresa, en todas las relaciones sociales, ¿sí? Hay que destruirlo para que el hombre realmente sea lo que es, un ser en libertad, ¿sí? Y entonces estas ideas radicales y anarquistas las van a sostener los Flores Magón, pero las van a sostener y son hermanos. O sea, se van a mover con ideas muy modernas, pero de manera tradicional, ¿sí? Porque en el mundo tradicional la sangre, el apellido, la familia cuenta muchísimo. En el mundo moderno y en el mundo anarquista, la familia, guácatelas, ¿sí? La sangre, súper guácatelas. Lo importante es el individuo, ¿sí? Y sin embargo aquí los Flores Magón, ¿sí? Bueno, están a favor del individuo, totalmente libre, pero no ocultan la cruz de su parroquia. Vienen de un México tradicional y siguen actuando como tradicionalistas. Son los Flores Magón, los hermanos Flores Magón, ¿sí? Es decir, están a favor del individuo, pero actúan como colectividad tradicional, ¿sí? Y bueno, por eso también es bien interesante el libro de Lomnitz, porque nos revela eso, cómo estos hombres tan progresistas en las ideas, en los hechos, siguen actuando como una sociedad tradicional. Eso es muy difícil de quitar, prácticamente no se quita, porque la realidad es el grupo, ¿sí? Eso nos lo dicen los sociólogos, ¿sí? Los sociólogos clásicos. El hombre no está solo. El hombre es parte de una red de relaciones, ¿sí? La primera es la familia, y luego la escuela, y luego la parroquia, y luego el partido, y luego la empresa, y luego tu oficio, y luego que si eres Rayado, que si eres Tigre, eres parte siempre de colectivos, ¿sí? Y entonces a veces la ideología moderna o posmoderna falla porque habla de agentes individuales solitarios, ¿sí? Por ejemplo, la economía siempre habla del consumidor, solo, autónomo, y en realidad pues no es así la vida es un conjunto de relaciones, ¿no? Estamos moviéndonos en las colectividades. Bueno, entonces ese es un primer punto de la nomenclatura. Un segundo punto es que no es el florismo, se apellidan Flores, ¿sí? No, magonismo. Ah, chis, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque están en la frontera, están en los Estados Unidos. Vienen estos grupos mexicanos, ¿sí? De San Luis, Missouri. Vienen del mundo norteamericano fronterizo, ¿sí? Son mexicanos, son oaxaqueños, los Flores Magón, pero desarrollan y despliegan su actividad intelectual en aquella parte de la frontera, hacia el norte. Y entonces ahí pues sabemos que el segundo apellido te toman por el primero. Es curioso, ¿sí? Y así ha quedado en la historia. No hablamos del florismo, sino del magonismo. Entonces la nomenclatura nos está revelando aquí algunas claves para ir entendiendo la postura o digamos la significación del magonismo. Bien, los Flores Magón son 3 hermanos, los que nos interesan, tienen algunas hermanas, pero aquí los que tienen, digamos, una fuerza intelectual son los hermanos. Jesús, 1871-1930, el mayor, el de en medio, Ricardo, el más importante en términos ideológicos, 1873-1922, y Enrique, 1877-1954. Ellos van a iniciar como muy buenos hermanos y terminan como buenos hermanos peleándose, ¿sí? Se van a pelear. Jesús el mayor, casi desde el inicio, dice yo me voy, y él se va a incrustar en la sociedad mexicana normal, ¿sí? Va a estar en la revolución, va a ser abogado muy prominente, etcétera, y se va a ir separando, se va a separar de la ideología anarquista casi de inmediato, ¿sí? Los que se van a pelear después son Ricardo y Enrique. Cada uno de ellos va a ir conformando su propio grupo, ¿sí? Y es que cuando creas este tipo de grupos, y lo vemos por ejemplo en Rusia,
y en otras sociedades así minoritarias, secretas, en donde estás muy alejado de la realidad. Tienes ideas muy avanzadas, pero ¿avanzadas en qué sentido? Frente a la realidad. Ay, eso está muy bien. Pues no está nada bien, ¿sí? Tú debes ser orgánico, debes ser un reflejo de la realidad, ¿sí? Si tienes ideas muy avanzadas, pues cuidado. ¿Por qué? Porque te estás divorciando de la realidad, ¿sí? Y estamos casados con la realidad, ¿sí? Para ser exitosos tenemos que ser realistas. El que es realista es exitoso, ¿sí? Y entonces, si tus ideas se alejan mucho de la realidad, se vuelven irrealistas. No son instrumentos para transformarla, ¿sí? Y entonces, en ese alejamiento de la realidad, ¿sí? Te vuelves cada vez más, como más paranoico, ¿sí? Y empiezas a ver moros con tranchete por todos lados y te empiezas a pelear con los grupos. Se empiezan a hacer grupúsculos y se empiezan a combatir unos a otros, etcétera, ¿sí? Y eso lo vemos en la gran novela de Dostoyevsky, que prefigura, anuncia, profetiza lo que va a pasar con los revolucionarios rusos, los poseídos, demonios. Se llama la novela que él edita en 1870 más o menos, y es una anticipación. Son muchachos de muy buen corazón, con muy buena fe, pero terminan matándose unos a otros, ¿sí? Y eso pasa en todos estos tipos de grupos. Aquí los hermanos, ¿sí? Se van a pelear y practican a muerte Ricardo y Enrique, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ellos son los líderes de este despertar del radicalismo al anarquismo, ¿sí? En la última parte del Porfiriato, 1900-1910, ¿sí? Fíjense cómo Ricardo muere en 1922, ¿sí? Va a estar preso en los Estados Unidos prácticamente de 1907 hasta que muere, ¿sí? Va a tener algunos momentos de libertad, pero continuamente va a estar en las cárceles norteamericanas. No nada más él, también muchos anarquistas norteamericanos van a estar en las cárceles. Recuerden que se da en este periodo la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y entonces si eres un anarquista y estás en Estados Unidos o en cualquier país que está en guerra y estás diciendo que hay que destruir el Estado-Nación, pues te toman como un enemigo del país. Entonces, en las situaciones de guerra, pues el Estado se defiende y la sociedad se defiende y la libertad de prensa se acota, se modula, se reduce. Y entonces el peligro de ir a la cárcel es muy grande, ¿sí? Entonces, en el caso de Ricardo, ¿sí? Pues va a morir en la cárcel, va a vivir en momentos muy difíciles, ¿sí? Y lo que llama la atención de él, sus allegados, es que fue un idealista total. Fue un hombre que siempre se mantuvo con sus ideas, con una coherencia lógica enorme, ¿sí? Lo cual no es nada vital. Por ahí Kolakowski, este gran filósofo polaco del marxismo, que luego lo abandona, tiene un ensayo pequeñito que se llama Elogio de la inconsecuencia. ¿Sí? Él dice, bueno, para realmente ser razonable, tener éxito en la vida, pues hay que ser inconsecuente. Porque si somos muy lógicos, terrible, ¿verdad? No, yo no como carne, ¿verdad? Vamos a suponer. Y estás solo, y lo único que hay es carne. No, pues te mueres. Eres muy lógico y muy coherente. Felicidades. ¿Sí? Es decir, tienes que traicionar a veces tus supuestos, tus ideas, tus premisas. No pasa nada, ¿sí? La vida es así, es muy flexible. Entonces, nuestras ideas es como querer canalizar un río enorme, canalizar el Amazonas. Pues no vamos a poder, ¿verdad? ¿Sí? Claro, hay que ser razonables, no racionales. La razonabilidad implica la flexibilidad y la adaptación, ¿sí? Y entonces Ricardo fue muy consecuente, muy lógico, ¿sí? Por eso al estudiarlo nos puede chocar un poco, decir, pero qué bárbaro, pero pudo haber hecho esto, hecho lo otro. Es como Marx, fue muy consecuente, no trabajó para la burguesía y se le murieron 2 hijos de hambre. Terrible, ¿verdad? No es para tanto. O sea, las ideas las tengo yo, no las ideas me tienen a mí, ¿verdad? Las ideas son instrumentos, yo no voy a ser el instrumento de las ideas. Los hombres no deben ser sacrificados a ninguna idea, los hombres son los valiosos, las ideas son instrumentos de los hombres, ¿verdad?
tener cuidado con eso, porque si no llegamos a la idiocracia, al poder de las ideas sobre los hombres concretos. Bien, el radicalismo primeramente va a ser liberal, y en esto se van a cuidar muy bien los Flores Magón. Cuando ellos hacen publicidad de sus ideas en México, no van a decir que son anarquistas. Ellos se van a disfrazar de liberales, que es algo así como más light, más tranquilo, ¿sí? Es un radicalismo tranquilo, porque si dicen que son anarquistas, se van a quedar solos ellos y las moscas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque la realidad no es anarquista. La realidad del mexicano de aquella época era, oye, no, hay un gobierno, y hay una iglesia, y hay una parroquia, y hay una familia, queremos vivir mejor, ¿sí? Sin tiranía, correcto, pero no queremos esa utopía de destruir todo, ¿sí? Entonces, ellos se cuidaron muy bien de enmascarar sus ideas anarquistas. Por eso son los fundadores en 1905, 1906 del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Pero que en realidad el liberal no tenía gran cosa, ¿sí? O sea, ellos parten de un liberalismo crítico de Porfirio Díaz, se van al radicalismo, un liberalismo interesado por los problemas sociales, y de ahí, en Estados Unidos, se vuelven superradicales, se vuelven anarquistas, ¿sí? No comunistas, no socialistas, no marxistas, anarquistas, ¿sí? Que es la destrucción de toda autoridad, de todo poder. Si han visto películas de Luis Buñuel, bueno, Luis Buñuel es surrealista, pero también es anarquista, ¿sí? La destrucción de la sociedad tal como la conocemos. Bueno, entonces este radicalismo primero va a ser, digamos, liberal, y luego anarquista. Es minoritario, ¿sí? La crítica al liberalismo y al conservadurismo de Porfirio, del positivismo, ¿sí? Esa crítica a esas ideologías del régimen, ¿sí? De la sociedad mexicana, van a ser minoritarias, ¿sí? Como muchas minorías, gritan, hacen mucha laraca y creemos que son muchos. Como a veces en las casas, ¿verdad? Oímos un chorro de ruido, abrimos la puerta del cuarto, son 2 niñitos, pero un escándalo tremendo, parece que son 1000, no, son 2 nada más. Las minorías ideológicas tienen esa peculiaridad, ¿sí? Parece que son muchos, parece que son muy importantes, parece que son la mayoría, pero en realidad no, ¿sí? Y entonces el magonismo va a ser minoritario. Sí va a tener una gran influencia, ¿sí? Pero de principio su núcleo es minoritario, ¿sí? Y es curioso porque si analizamos a los grandes revolucionarios en la Revolución Mexicana, valga la redundancia, todos ellos de alguna manera conocían a Flores Magón, a Ricardo, habían leído su periódico Regeneración, ¿sí? Y de alguna manera el mapa donde se distribuía Regeneración coincide con el mapa de los revolucionarios, ¿sí? Entonces, son minoría en términos de sus ideas radicales, pero sí tienen una influencia para despertar las inquietudes, ¿sí? Entonces va a haber un despertar. Este Partido Liberal Mexicano de 1905-1906 va a fraguar un programa, ¿sí? Un programa, y lo va a manifestar en estos años, 1906. Y ese programa se va a incorporar en la Constitución de 1917, ¿sí? Sobre todo el programa social, ¿sí? Que ahorita vamos a tocar. Bueno, entonces, el mapa de acción de este radicalismo, de estos magonistas, se va a traslapar, como decíamos, con las futuras zonas revolucionarias. Y una buena parte de la élite revolucionaria va a ser influida por sus ideas, ¿sí? Estas ideas a través de los clubes magonistas, de las logias, porque muchas de las logias masónicas se van a radicalizar y van a incorporar estas ideas de cambio social, y de los periódicos. Hablamos ahorita del principal periódico magonista, que es Regeneración. Algunos estudiosos hablan así con cantidades de 50,000, 100,000 ejemplares. No.
eso imposible, ¿sí? Los estudiosos más sólidos y más serios, haciendo cuentas, viendo la realidad, dicen, bueno, en la mejor época de regeneración tal vez se editaron 10,000 ejemplares. 10,000 ejemplares, que eran un chorro, eran muchísimos, porque recuerden que en aquella época se leía en voz alta. Todavía se leía en voz alta. Entonces un periódico lo leías y había 10, 20 personas escuchándote, ¿sí? Y además los periódicos se pasaban de mano en mano, ¿sí? Como a lo mejor en nuestra infancia un poco, ¿verdad? Que pasábamos los libros y las revistas y cosas así de mano en mano, pero ya ahora ya no, ¿sí? Son tan baratos los costos de todo esto, ¿sí? Que cada quien se compre el suyo, ¿verdad? Pero antes estamos hablando de 1900, 1910, ¿sí? Son 10,000 ejemplares que se editan en su mejor época y eso implicaba que tiene un multiplicador, ¿sí? Entonces sí, los leían mucho más de los 10,000 personas, ¿sí? Pero jamás editaron 50,000, 100,000 ejemplares, es demasiado, too much. Bueno, el porfiriato tuvo hasta 1900, lo sabemos, dos corrientes ideológicas principales: el liberalismo, del que nace el porfiriato, y el conservadurismo, ¿verdad? Luego el liberalismo va a tener un pequeño hijo que va a ser el positivismo, los científicos, ¿verdad? Pero estas son las dos grandes ideologías. En realidad, en el porfiriato, las ideologías liberal y conservadora no chocan. No van a chocar políticamente hablando. ¿Por qué? Porque los conservadores, prácticamente cuando pierden la guerra civil, en 1867, con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, prácticamente son exiliados del discurso político en México. Y entonces los liberales se quedan solos, ¿sí? Y entonces el debate político entre liberales y conservadores prácticamente es nulo, ¿sí? Obviamente, en los periódicos, tanto liberales de opinión como en los periódicos conservadores de opinión, católicos, ¿sí? Va a haber un debate de ideas, ¿sí? Pero nunca se va a traducir a un debate electoral, a un debate en el Congreso, a un debate digamos, en las instituciones políticas. En los periódicos sí, en los periódicos de opinión, por ejemplo, el Siglo XIX liberal, un periódico de opinión, 5,000 ejemplares tal vez, va a haber un debate continuo frente a su adversario, que va a ser El Tiempo, un periódico católico conservador, también de unos 5,000 ejemplares. Y entonces ahí va a estar el debate, pero no es un debate en la plaza pública en realidad. Luego, estos periódicos de opinión, que leía la élite cultivada, hacia 1895, 1900, van a ser desplazados por un nuevo periodismo que viene de Estados Unidos, ¿sí? De Pulitzer y de Hearst, ¿sí? Los creadores de la prensa masiva, ¿sí? Y de la prensa de crítica social, de investigación, de reportajes, de grandes reportajes, lo que en aquella época en términos positivos se llamaba el periodismo amarillo o amarillista, ¿sí? Después esto de amarillismo va a quedar así como, oye, le exageran, ¿sí? Le echan demasiada crema a los tacos, correcto. Pero en su momento la prensa amarillista fue una gran prensa de crítica social y que va vinculada al progresismo norteamericano, a la crítica a los monopolios, la defensa de los trabajadores, del granjero común y corriente, a favor de los inmigrantes, de la educación masiva, a favor de la mujer, de los derechos de la mujer electorales, los derechos electorales de la mujer, etcétera. Todo esto va a estar vinculado por esta gran prensa. Bueno, aquí se aplica la gran prensa, se va a aplicar la gran prensa, pero no la prensa amarillista, ¿sí? Esta gran prensa va a servir al porfiriato, ¿sí? Para respaldarlo. Y tenemos gente aquí, sobre todo los hermanos Reyes Espíndola, que van a fundar estos grandes periódicos. Y estos grandes periódicos sí van a tirar, ¿sí? Van a imprimir 50,000 ejemplares y bien baratos, ¿sí? Pero no se debaten ahí ideas. Ahí se habla de que fulanita se va a casar con fulanito, que tal persona llegó de su viaje a Francia, que el próximo juego de polo del Jockey Club, que quién sabe qué. Esos son los puntos que van a tratar la gran prensa y que todo el mundo va a querer saber, ¿verdad? Y que queremos seguir sabiendo, ¿verdad? ¿Okay? De ahí la popularidad de Hola,
¿verdad? ¿Sí? Que todos hemos leído en alguna ocasión, o más o menos cada mes, ¿no? Bueno, entonces, muy interesante, muy interesante. Ahí nos enteramos de Vargas Llosa, de su nuevo amor, etcétera, ¿no? De la realeza, etcétera, ¿no? Bueno, los liberales, obviamente, con Porfirio van a llegar peleados, ¿sí? Porque recuerden que desplazan a la brava a los juaristas, ¿sí? Y entonces ahí hay como una división entre los liberales juaristas y los liberales porfiristas. Los juaristas, libertad y luego viene el progreso, ¿sí? Los porfiristas, orden para el progreso y luego viene la libertad. Podríamos decir que ese sería así a grandes rasgos los diferentes proyectos. Pero esta división que al principio se tiene, Porfirio llega en 1876 al poder, ¿sí? Se suaviza 10 años después, prácticamente, en 1883, ¿sí? Porfirio se casa por segunda ocasión, después de morir su esposa, obviamente, se murió solita, ¿sí? No pensemos mal, el gran amor de Porfirio Díaz, su sobrina, ¿sí? Se casa con Carmelita Romero Rubio, ¿sí? Y Carmelita Romero Rubio es hija del líder juarista que se quedó en México, porque algunos se fueron al exilio. El más importante, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, se va a Nueva York, allá muere, nunca regresa a México. Y entonces Porfirio Díaz, en 1883, de 53 años, se casa con esta muchachita de 17 años, Carmelita. Y de esta manera se hace como un pacto político, ¿sí? Muy común en aquella época y en todas las épocas, ¿sí? Pactos de familias, de corrientes, de patrimonios, etcétera, ¿no? El amor viene después, ¿sí? Primero lo social y luego el amor, ya veremos, ¿sí? Y entonces aquí los juaristas y los porfiristas hacen un pacto, ¿sí? Que se ve claramente porque el suegro de Díaz, el papá de Carmelita, Manuel Romero Rubio, él va a servir a Díaz y va a ser secretario de gobernación de Díaz, ¿sí? Hasta la muerte de Manuel Romero Rubio en 1895, ¿sí? El suegro de Díaz tenía creo que 1 o 2 años más que Porfirio, o sea, realmente eran pares, ¿verdad? Pero era su suegro, ¿sí? Bueno, entonces ahí se hace ese pacto, ¿sí? Y la división entre liberales, porfiristas y juaristas se suaviza. Realmente ya no hay esa división que había cuando Porfirio llegó al poder, ¿sí? Romero Rubio va a ser muy importante porque de él van a nacer los positivistas y los científicos, ¿sí? Él va a estar vinculado también a la educación, va a ser secretario de gobernación, le cuida las espaldas a Porfirio, le cuida muy bien las espaldas durante una década, del 84 al 95, pero va a estar vinculado a la Escuela Nacional Preparatoria, que era como, digamos, la UNAM de aquella época, el semillero de los técnicos del México de fines de siglo. Y entonces él va a estar vinculado con esta escuela y con los jóvenes tecnócratas encabezados por Limantur. De hecho, Limantur va a ser su secretario particular, ¿sí? Y Romero Rubio entonces va a ir visualizando la necesidad digamos, de fortalecer al porfiriato con la técnica, ¿sí? No solamente los políticos, sino los tecnócratas, ¿sí? Y entonces vamos a tener la incursión de una nueva generación, que son los positivistas dentro del entramado del porfiriato, ¿no? Como quiera, el porfiriato va a tener éxito, ¿sí? Va a tener éxito, va a ser muy exitoso, va a ir a través de la educación ampliando el mundo moderno, ¿sí? La educación es como una catequización en lo laico, ¿sí? En el mundo secular, ¿sí? La educación cívica, el civismo, que ahora ya no tiene importancia porque no es necesario que la escuela nos diga qué es la modernidad, ¿sí? Ya somos modernos todos, ¿sí? Desde que nacemos. Y entonces, pues la educación cívica pues no tiene mucha importancia. Pero en aquella época la educación cívica era decirle al alumno que venía de
de una familia tradicional y de un mundo tradicional, que había un mundo distinto, un mundo a lo mejor virtual, no real, ¿sí?, pero un mundo distinto de derechos individuales, de libertad de prensa, de división de poderes, de un gobierno controlado por los ciudadanos, de partidos políticos, la idea de que el egoísmo conduce a la felicidad social, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, a través de la educación se va generando un pueblo nuevo, ¿sí? Unas capas, podrían ser ricas, podrían ser pobres, podrían ser de clase media, pero son capas que son homogéneas porque todas piensan lo mismo. Culturalmente, todas piensan lo mismo. La modernidad es importante y hay que enraizarla en la vida, ¿sí? Bueno, ese es un éxito. Otro éxito es la generación de una clase media y de un empresariado nacional, una burguesía nacional, a través del progreso económico. Entonces se trae la inversión extranjera, y la inversión extranjera va a ayudar a mover la economía, ¿sí?, a generar negocios y oportunidades en donde va a haber trabajo para la gente común y corriente, ¿sí?, y va a haber oportunidades para las pequeñas empresas que sirvan a las grandes empresas, y va a haber oportunidades para los grandes empresarios también mexicanos, ¿sí?, y eso también va a crear otro pueblo nuevo, un pueblo nuevo, y es lo que precisamente quería Porfirio, ¿sí?, y los porfiristas y los positivistas, crear a través del progreso y la educación un México moderno, ¿sí? Entonces, este pueblo nuevo, ¿sí?, pues con la educación cívica, con la alfabetización, con el conocimiento de la Constitución del 57, empieza a decir, ah, caray, pues aquí tenemos un documento que es la Constitución del 57 y no se aplica, ¿sí? ¿Pero cómo? ¿Sí? Bueno, pues no se aplicaba, se había suspendido, ¿sí? Y entonces hay un público ahí ávido de esas noticias, ávido de esa crítica al liberalismo porfirista que había congelado la Constitución del 57, ¿sí? Y entonces aquí aparecen pues nuevos periódicos, minoritarios si ustedes quieren, pero ahí están, ¿sí? Y aparecen jóvenes periodistas que empiezan como no a criticar a Porfirio, sino más bien a decir, hay aquí como un abismo entre lo que se pretende y lo que realmente está, ¿sí? Necesitamos ir cerrando esa brecha. Ahí tenemos la Constitución del 57, necesitamos acercarla a la realidad, o la realidad más bien que se acerque a la Constitución. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, este periódico El Demócrata o La República, y esta minoría de jóvenes periodistas que luego también van a ser políticos y van a ser ideólogos, como Joaquín Clausel, José Ferrell, Querido Moeno, Ricardo Flores Magón, ¿sí? Él va a iniciar así, o Alberto García Granados, ¿sí? Bien, esto como el panorama general, ¿sí? Para 1900 es la fecha importante, aparece la primera crítica institucional organizada al porfiriato, ¿sí? Y aparece nada menos y nada más que en San Luis Potosí, un centro minero desde la colonia, centro de La Plata, ¿sí? Un San Luis Potosí que va a estar vinculado a Tampico, su puerto de bolsillo, ¿sí? Y ahí va a haber un gran comercio, y de Tampico vienen los productos, van a San Luis y de San Luis se distribuyen, ¿sí? Monterrey en esta época pues se lleva de calle a San Luis, 1900, ¿sí? La supera porque tiene sus puertos de bolsillo también, en un momento dado Matamoros, y luego ya puertos ferroviarios, básicamente Laredo, ¿sí? Y entonces todo lo norteamericano viene a Laredo y de Laredo a Monterrey, y Monterrey se encarga de todo, absolutamente todo, ¿verdad? De procesar estas materias primas o de vender estos productos en todo México. Pero bueno, San Luis Potosí tenía aquí una tradición intelectual, una tradición colonial, y eso cuenta mucho, va a contar mucho. Y ahí va a haber un liberal de una familia, se le llama un notable, ¿sí? Una familia de la élite económica, de la élite cultural, de la élite política, que es Camilo Arriaga. Camilo Arriaga nace en 1862,
muere en 1945. Él es nada menos y nada más que sobrino nieto del que muchos consideran el inspirador y el que organiza los debates de la Constitución de 1857, Ponciano Arriaga. Ponciano Arriaga nace en 1811, muere en 1865. Y entonces en el Congreso de 1856, en el Congreso Constituyente, que va a redactar durante todo un año esta Constitución del 57, Ponciano Arriaga es el presidente de la Comisión Constitucional de este Congreso. ¿Sí? Entonces, prácticamente la Constitución se escribe en este comité. Recuerden cómo los congresos trabajan no en pleno. ¿Sí? En pleno todos se juntan para votar, pero ya está tamaleado todo, porque los congresos realmente trabajan en comisiones y las comisiones reflejan los congresos. ¿Sí? Si hay dos partidos en el Congreso, 50-50, ¿sí? Todas las comisiones, ¿sí?, se hacen 50-50. Y entonces una comisión de seguridad plantea una ley, ahí está 50-50. Ya decidieron que va a ser así, simplemente se pasa al Congreso, al Pleno, para que lo voten y ya, ¿verdad? De repente hay rebeliones en el Pleno, y es cuando los partidos dicen, oye, pero ¿por qué te rebelas? Ya habíamos dicho acá en la comisión, ¿verdad? Bueno, hay cosas así. Esto no solamente pasa en México, en cualquier Congreso que funcione, en cualquier parlamento, así se trabaja. Entonces, lo importante no es el Congreso, son las comisiones. Ver quién es quién ahí, ¿sí? Ver cómo están conformados, quién tiene, qué políticos, qué representantes están controlando las comisiones, ¿sí? Bueno, en este caso, por eso es importante Ponciano Arriaga, porque él es, en este Congreso Constituyente, el presidente de la Comisión Constitucional, ¿sí? Es el que, junto con 9, 10 personas más, son los que redactan la Constitución y luego se pasa al Congreso. Y claro que hay debates, va a haber debates, pero se fragua aquí. Bueno, Camilo Arriaga tiene 37 años en 1900, es ingeniero de minas, un científico, un técnico, un ingeniero, no un abogado, ¿verdad? ¿Sí? No, un ingeniero, ¿sí? Y los ingenieros son el futuro, se supone. Y entonces, ellos... Arriaga, como les decía, pertenece a una familia de la oligarquía potosina, ¿sí? Un poco venida a menos, porque la minería de plata empieza a debilitarse a fines del siglo XIX, principios del XX, y la minería industrial, la del carbón, la del hierro, la del zinc, la del plomo, es la que toma auge, porque está vinculada ¿con qué? Con las revoluciones industriales, ¿sí? Y además, un poco problemático porque hay mucha inversión extranjera en la minería, ¿sí? Y entonces estos mineros mexicanos se ven embatidos por toda esta inversión no mexicana. Entonces Camilo Arriaga sí es un potentado, pero en dificultades, ¿sí? Y entonces él desde estudiante, estudia en el DF, ¿sí?, ingeniería, desde estudiante es un estudiante activo, líder de sus pares, ¿sí? Defiende el bimetalismo, ¿sí? Porque recuerden, en esta época en que él es estudiante está Manuel González, 1880-84, el compadre de Díaz que le cuida 4 años la presidencia. Y Manuel González, muy posmoderno, quiere introducir una moneda que no sea de plata ni de oro, la famosa moneda de níquel, ¿sí? Terminan los estudiantes alborotando y abucheando al presidente, casi linchándolo, ¿sí? Y entre ellos estaba Camilo Arriaga, ¿sí? Y claro, pues el interés tiene pies, pues él tenía vinculación con la producción de plata, ¿sí? Iban a desplazar la plata por el níquel, pues no, ¿verdad? Y entonces él en esta época tiene una biblioteca enorme, tiene una cultura filosófica a la última moda de Europa, y se enlaza como buen latino con el llamado radicalismo francés. El radicalismo francés son estos liberales que se preocupan por los trabajadores, son estos liberales que se preocupan por las mujeres, son estos liberales que se preocupan por las minorías, ¿sí? Y entonces ese radicalismo va a permear en la mentalidad, en las ideas de Camilo Arriaga. Además,
Él viaja a Europa y ahí empieza a leer cosas del anarquismo, ¿sí? Recuerden, el anarquismo no es tan racional, es como un poco más emocional, ¿sí? Los grandes anarquistas son los rusos, los italianos, los españoles, uno que otro francés, es decir, los irracionales, ¿verdad? ¿Sí? Los socialistas, los marxistas, esos son los alemanes, ¿sí? Los que piensan, la razón, Marx, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el anarquismo es así como más romántico. Por eso influye en Latinoamérica, pues claro, ¿sí? No lo hurtamos, lo heredamos y pues no traicionamos la cruz de nuestra parroquia. Entonces, Camilo Arriaga va a tener en su biblioteca, una rica biblioteca, va a tener textos de todo, ¿sí? Y él es generoso, como todos los hombres de libros, bueno, casi todos, y presta sus libros, ¿sí? Claro, anota quién se lo llevó, ¿verdad? Y luego, me regresas el libro, ¿no? Es generoso con sus libros, es generoso con su biblioteca, es generoso con sus ideas, y va a haber como un grupo informal de amigos, jóvenes, sus pares, ¿sí? Que se va a reunir en esa biblioteca de Camilo Arriaga en su casa, ¿sí? Va a llegar a ser diputado porfirista en 1898 y ahí él es un hombre como Ponciano Arriaga, come curas, ¿sí? Entonces, él dice, la Constitución del 57 es básicamente las leyes de reforma y las leyes de reforma básicamente son contra la Iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí en este porfiriato? Porque parece que la Iglesia está tomando muchas alas, ¿sí? Y parece que Porfirio se ha vendido a la Iglesia y parece que el pueblo mexicano está hechizado por el discurso religioso, ¿sí? Que no es más que un discurso oscurantista y de ignorantes. Bueno, eso dicen ellos. Eso decía don Camilo Arriaga, bueno, no don Camilo, 37 años, jovencito, y entonces él como diputado, ¿sí?, acusa al gobernador de Tlaxcala por haber permitido la inhumación del obispo de Tlaxcala en el atrio de la catedral. Dice, oye, no, para eso hay cementerios, y cementerios controlados por el Estado, ¿sí? ¿Cómo que lo hizo va a ser ahí enterrado en el atrio de la catedral? ¿Sí? ¿Dónde están las leyes de reforma aquí? ¿Sí? Hay que aplicarlas, ¿sí? Huelga decir, por andar haciendo escándalo, ¿sí?, no va a ser reelecto. Porfirio dice, ese lo tachamos, ¿sí? No queremos troublemakers aquí. Él continúa reuniéndose, ¿sí? Gente como Antonio Díaz Soto y Gama, de 19 años, luego muy importante en el zapatismo, ¿sí? De clase media, venida menos, whatever that means, ¿sí? Pero parece que muchos somos de clase media, venida menos, ¿sí? Es un gran orador que como estudiante abuchea a Díaz, ¿sí? En la celebración del aniversario de Juárez, 21 de marzo del 99, él es de los oradores potosinos que dicen, fuera Díaz, ¿sí? Tenemos a Librado Rivera, de 38 años, de la misma edad de Camilo, director de la Escuela Normal. Muy importante, las escuelas normales en aquellas épocas, en estas también, ¿sí? Porque generan a los que van a generar a los futuros ciudadanos, los maestros, ¿sí? Sacerdote, maestro. Sacerdote, el mundo tradicional, el maestro, el mundo moderno, ¿verdad? Y entonces, Librado Rivera es el mero mero de la Escuela Normal Potosina, una de las de mayor calidad en México, con una gran tradición en la enseñanza, pero se nos dice aquí con cierto complejo de inferioridad, como buen mexicano obviamente, ¿sí? Por su origen oscuro, whatever that means, ¿verdad? Luego Juan Sarabia, jovencito de 17 años, ¿sí? Huérfano, de familia modesta, pero que sube a través del noviazgo, ¿sí? Porque su novia es una de las chicas potosinas de buena familia, y entonces él empieza a conocer a la burguesía potosina, y aparte tiene una cultura enorme, es un poeta voraz, un lector voraz, ¿sí? Y wow, y está dentro de este grupito de críticos que se junta con Camilo Arriaga. Todos ellos son furiosos anticlericales, aunque las mamás de ellos sean muy católicas, ¿verdad? Ellos van a comerse a los curas. Algunos de ellos después, por no decir que casi todos, retornan al catolicismo después,
Por ejemplo, Díaz Soto y Gama, pues va a ser también un defensor del catolicismo posteriormente. Sí, pero en esta época de la juventud hay un radicalismo enorme. Y entonces ellos lo que quieren es que se apliquen las leyes de reforma. O sea, que se controle a la iglesia, ¿sí? Y se van a reunir y van a decir, bueno, vamos a hacer un congreso de liberales aquí en San Luis Potosí y vamos a generar un club liberal que tenga hijitos, clubes en todas partes de México, ¿sí? Y vamos a pedir al porfiriato, a Porfirio, que aplique las leyes de reforma, ¿sí? Las chispas que enciende todo esto es el obispo Montes de Oca, que es un obispo muy culto y que era de esta zona, de San Luis Potosí, era el obispo de San Luis Potosí. Y él, en el verano de 1900, estaba en París. Se habían reunido en París, ¿sí? Obispos y católicos prominentes de todo el mundo en un congreso de las obras católicas. Y Montes de Oca había ido en representación de México, ¿sí? Y ahí da un discurso muy padre, y ese discurso lo publican en San Luis, un periódico católico. Y ese lo lee Camilo, no hombre, casi le da el soponcio, ¿verdad? Dice, ¿pero cómo? Y de ahí viene la idea de, esta iglesia trae muchas alas, hay que cortárselas porque sí dice la Constitución, ¿sí? Y entonces Montes de Oca, en este discurso que luego se publicó, agradece a Francia el respaldo de la iglesia francesa a la iglesia mexicana, ¿sí? Recuerden, los estudiosos del catolicismo mexicano hablan de que efectivamente en el porfiriato hay una restauración de la iglesia católica y del catolicismo mexicano, ¿sí? Hay una reconquista del catolicismo de mercados de almas, ¿sí? Por ejemplo, se reconquista el occidente y se empieza a penetrar el norte, ¿verdad? Entonces, obviamente los comecuras de aquella época, los radicales, decían, oye, no, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Se supone que ganamos los liberales, ¿sí? Y se supone que debe haber un control sobre la iglesia, ¿sí? Y entonces aquí la iglesia está viviendo su época de oro, imposible, ¿sí? Y entonces, bueno, todo esto Montes de Oca lo refleja. Montes de Oca es un obispo, ¿sí? Muy culto. Eso también chocaba a los liberales. ¿Cómo que cultos? Estos son unos ignorantes. Pues fíjate que no necesariamente, hay de todo, ¿sí? Y entonces Montes de Oca era hasta poeta, ¿sí? Poeta sofisticado. Y entonces Montes de Oca no solamente era culto, sino era un obispo que estaba en la corriente del discurso de León XIII, el Papa, que era un papa preocupado por el problema social, que hizo algunos documentos, los escribió, los editó, inquieto por el problema social, la famosísima Rerum Novarum, ¿sí? La renovación del pensamiento católico en relación al mundo moderno, ¿sí? Porque el catolicismo en un principio como que parecía avestruz. Ay, el mundo moderno no lo quiero ver, no existe, ¿sí? Y no, tienes que ver el mundo moderno y ver todo lo que hay, porque ahí es necesario el mensaje de Cristo, en cualquier parte, ¿sí? Y entonces León XIII dice, no podemos tapar los ojos, hay que ver a los obreros, hay que ver las democracias, hay que ver todos los hijos del mundo moderno. Y ahí está el Evangelio, debe estar el Evangelio, debe estar la presencia de Cristo. Y entonces muchos de estos obispos agarran esa onda, ¿sí? Montes de Oca también. Y entonces se preocupa por el problema obrero. Los liberales ni se preocupaban de eso, ¿sí? Fueron los católicos los que primeramente se preocuparon del problema obrero. Y además son críticos del feudalismo que existía en el campo. Dice, bueno, que hay unas haciendas enormes y hacendados que hacen lo que quieren con sus campesinos, ¿sí? Se nos ha vendido este catolicismo como muy oscurantista. No es así, hay de todo, ¿sí? Y en esta época de Porfirio Díaz hay una acción social del catolicismo muy fuerte, que después se equivocó el Partido Nacional Católico porque palomeó la muerte de Madero y apoyó a Huerta, desde luego. Es un error gravísimo, ¿sí? Pero el pensamiento católico es un pensamiento muy
muy ágil. El mejor estudioso de esto es Jan Meyer. Jan Meyer lo ha estudiado muy bien, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y como buen francés sabe aquí la presencia del mundo latino. Entonces, Montes de Oca hace todo esto, participa en este Congreso de Obras Católicas. Su discurso condena, fíjense, en su discurso él no tiene ninguna añoranza por Maximiliano. Él condena la intervención francesa. No a Francia, sino a Napoleón III. Dice, la intervención francesa es de Napoleón, ¿sí? Y estamos en contra de Napoleón III, no es de Francia. Francia es hermana de México, ¿verdad? Y entonces trae ese catolicismo social romántico de Ozanam y de Moon, ¿sí? Y entonces él alaba a Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz da la paz a este país por vez primera. Y entonces la paz es una gran virtud. Es la madre de muchas otras cosas positivas. Y entonces, claro, la verdadera paz pues debe estar cimentada en la justicia. De ahí la preocupación del catolicismo porque haya justicia social. Si no, la paz es una paz efímera o una paz hipócrita, podríamos decir, ¿no? Entonces, Camilo Arriaga no le gustó absolutamente nada esto del obispo, ¿sí? Y entonces, el 30 de agosto de 1900, Camilo Arriaga redacta un manifiesto en el que condena los avances del clericalismo e invita a celebrar un congreso liberal en febrero de 1901. O sea, esto fue en agosto. Dice, bueno, en 6 meses más, ¿sí? Aquí en San Luis nos reunimos un congreso de liberales, ¿sí? Todo esto independiente del porfiriato, independiente del régimen de Porfirio Díaz, ¿sí? El manifiesto del 30 de agosto va a ser firmado por 123 personas. No lo firma nada más él, lo firman 123 profesionistas liberales, 123 estudiantes, militares y gente de la alta sociedad de San Luis Potosí. Un poquito después, como al mes, ¿sí? A los 15 días básicamente, el 13 de septiembre, se funda el Club Liberal Ponciano Arriaga. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, nosotros lo que queremos es tener una matriz institucionalizada que no desaparezca, ¿sí? Nos vamos a reunir en un congreso en febrero, pero ¿cómo vamos a mover todo esto? Con un club que va a tener después otros hijos, otros clubes, todos los clubes liberales, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a llamar a este club? Pues es de San Luis, pues del autor, entre comillas, de la Constitución del 57, que además es mi tío, ¿sí? Ponciano Arriaga. Bueno, eso decía Camilo, no es mi tío, ¿verdad? No es mi tío. Bueno, entonces, ahora estarán pensando, ¿por qué me pusieron Ponciano a mí? No por Ponciano Arriaga. No por Ponciano Arriaga. El primer Ponciano de mi familia, 1858, es que nació el 19 de noviembre. Y el 19 de noviembre era el día de San Ponciano, y de Isabel. Y entonces desde allá arrastro mi cruz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, él se llama Ponciano Isabel, por eso le pusieron así, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Cosas de la vida. Bien, este manifiesto que se hace en el 30 de agosto, ¿sí? de 1900, se expande, se extiende, se propaga, se reparte, ¿sí? Obviamente primero en San Luis y luego los estados vecinos, Hidalgo, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas. Luego se va a otros estados, al DF, a Puebla, a Veracruz, a Michoacán, a Chihuahua, a Durango. Y incluso en el sur, tenemos en Tabaco, Chiapas, Huamanguillo y Pichucalco, ¿sí? Hasta allá llega, ¿sí? Estamos hablando básicamente del centro de México, ¿sí? Del oriente de México, del Golfo, ¿sí? La influencia de los liberales, de estos liberales potosinos. Esto es bien importante, porque luego se pone un mapa de los revolucionarios, ¿sí? Y coinciden las zonas, ¿sí? Claro que el magonismo, que es hijo de esto, ahorita entramos a analizarlo, el magonismo es más extenso porque cubre el norte, ¿sí? Este es más bien del centro Golfo. El norte no llega mucho, si se fijan, nada más Nuevo León y en parte, ¿sí? Y claro, Nuevo León era una zona de reyes. Pero reyes, ¿cómo que llegan estos cuates? No, señor.
pero pues se extiende de manera muy tradicional, ¿sí? Se ha estudiado, bueno, ¿por qué esos lugares, ¿sí?, es donde se extiende este manifiesto y estas ideas liberales radicales, ¿sí?, o anticlericales? Bueno, primeramente porque tenemos amigos que estudiaron, en este caso, en los mismos colegios. Y la amistad de colegio es una amistad que en las sociedades tradicionales perdura por siempre, ¿verdad? Es de mi misma generación. No, hombre, es del mismo colegio. No, hombre, nos traumó la misma maestra de kinder, ¿sí? No, hombre, entonces hay una unión tremenda, ¿verdad? Tremenda. Recuerden, los soldados ante la muerte regresan y son los camaradas. Pero bueno, ¿qué hay más parecido a la muerte que un examen en donde no estudiaste, ¿verdad? Y entonces, pues te unes a otros compañeros y eso te une enormemente, tremendamente, ¿verdad? Y entonces estudiaron muchos de ellos en el Instituto Científico y Literario de San Luis. Entonces, ¿a quién les mandaban el manifiesto? A los compañeros del instituto, ¿sí? Y ellos se encargaban a su vez, otros amigos. También Camilo no solamente estudió en el Instituto Científico y Literario de San Luis, sino que además se fue a estudiar a la Escuela Nacional de Ingenieros del DF. Entonces, sus camaradas de ingenieros también les reparte, ¿sí? Y ellos a su vez reparten, ¿sí? Y además, jefes militares. Recuerden, el porfiriato inicia como un militarismo, ¿sí? Y poco a poco Porfirio va desplazando a los militares, ¿sí? Fíjense, ¿quién le sucede cuando tiene que irse en 1880? Un militar, Manuel González. No un civil, un militar, ¿sí? Pero poco a poco Porfirio se da cuenta que el futuro son los civiles y empieza a alejar a los militares, ¿sí? ¿Por qué no se decide por Bernardo Reyes como sucesor? Precisamente por eso, porque es militar, ¿sí? Y entre paréntesis, a lo mejor porque la iba a hacer más que él, se cierra paréntesis, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, son oportunidades que se van perdiendo. Y entonces, aquí vemos cómo se extiende, se propaga la idea liberal anticlerical a través de estos mecanismos de socialización tradicional, mecanismos de socialización antiguas, ¿sí? O antigua. Estos clubes liberales se van a formar, que se van a ir conformando, muchos de ellos se traslapan con las logias. Estas logias, ¿sí?, son subterráneas, ¿sí? No son públicas, ¿sí? Se permiten, ¿sí? Pero su acción es una acción no de plaza pública, ¿sí? Pero ahí se mantiene la idea de que la Iglesia Católica en México hay que tenerla supeditada al Estado, ¿sí? Y entonces estas logias masónicas empatan con la idea de los clubes liberales potosinos, ¿sí? Y bueno, a veces el club liberal se va a llamar igual que la logia. Por ejemplo, aquí se nos dice de Puebla. En Puebla, el club, digamos, la logia masónica se llamaba Melchor Ocampo, ¿sí? Y el club liberal, Melchor Ocampo. ¡Qué casualidad! Pues no, eran los mismos, nada más que el club ahora sí salen a la plaza pública. Y entonces vamos a tener que las logias, estas matrices de la modernidad, vuelven a tomar un aire con estos clubes liberales, ¿sí? Es una agrupación, esta de liberales potosinos, que se extiende a la mitad de México, ¿sí? Sobre todo al centro de México. Es una agrupación interclasista. Ya lo vimos con estos amigos de Camilo que se reunían en su biblioteca. Pues él es el rico, ¿sí? Pero el otro es de clase media y los otros son muchachitos sin dinero, ¿sí? Pero tienen algo en común, la cultura. La cultura es homogénea. Hay interclasismo, pero son pueblo nuevo. Todos piensan lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han educado o porque se han vinculado al mundo moderno a través de la economía, ¿sí? Y entonces, ese es algo que se distingue en este movimiento liberal de crítica a Porfirio Díaz. Estos liberales de Camilo Arriaga es una agrupación interclasista homogénea desde el punto de vista cultural, ¿sí? Y claro, ellos en sus reuniones hablan, nosotros somos el pueblo. Claro que no son. Esto es algo que pasa con las minorías.
creen que hablan por todos, ¿sí? Bueno, nada más creen porque no hablan por todos. O sea, una cosa es el pueblo nuevo, este pueblo minoritario, que supone que representa al pueblo real, y otra cosa es el pueblo real. Ay, pero ¿cuándo habla el pueblo real? En las votaciones, así de sencillo, ¿sí? Madero es muy consciente de eso. Madero jamás va a hablar en nombre del pueblo real, habla en nombre de él y dice, a ver qué dice el pueblo real. Ay, por eso Madero toma en cuenta a todos, así es. Ay, por eso no pudo gobernar, pues sí, tomar en cuenta a todos es difícil, ¿sí? Los demás hablan dizque a nombre del pueblo, pero hacen nada más lo que ellos quieren, ¿sí? Y a veces, bueno, el pueblo no sabe lo que le conviene, yo sí, ¿sí? Y entonces vamos a hacer lo que yo digo porque le conviene al pueblo. Ya después me lo van a agradecer, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, esa es una gran falla. Las democracias reales no funcionan así, funcionan con los grupos de interés. Hay que tomarlos en cuenta. Ay, pero la Iglesia Católica, los hacendados, hay que tomarlos en cuenta, ni modo, ahí están, ¿sí? Y también a los obreros, y también a los liberales, y a los jacobinos, y a los comecur, a todos. Y tenemos que llegar a un pacto, ¿sí? Y si no se llega, bueno, se hace lo que dice la mayoría, ¿verdad? ¿Sí? Es mejor los pactos, son mejores los pactos, es más tranquilo. Pero entonces aquí va a haber en estos radicales y en estos grupos minoritarios esa debilidad, la debilidad de que hablan supuestamente en nombre del pueblo, pero nunca lo han consultado. El 99% de los mexicanos estaba vinculado a la Iglesia Católica. Ah, pero ellos eran comecuras, pero ellos representan al pueblo. Claro que no lo representan, ¿sí? Es una minoría y tiene sus razones, ¿verdad? Pero bueno, van a tener esta debilidad y lo mismo va a pasar con los magonistas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque es como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿verdad? Raskolnikov se aleja de sus amigos, vive en la guardilla y en el quinto piso, ¿sí? Y empieza a crear una realidad que no es la realidad real, ¿sí? Para la realidad real, el contacto con la gente, lo que realmente la gente quiere, desea. A lo mejor están equivocados. Bueno, hablo con ellos, con la realidad, ¿sí? No acá yo solito. Entonces, este es un problema de estas minorías. No es que lo quieran hacer, es que hay una lógica en el aislamiento. Siempre que te aíslas va a pasar eso. Siempre que eres una minoría va a pasar eso. Por eso las minorías deben entrar en contacto con la realidad. Entonces son minorías con frutos, ¿sí? Son minorías que dan frutos, ¿sí? Siempre y cuando te acerques a esa realidad. Bueno, les digo esto porque aquí a veces pensamos que las ideas son independientes de la realidad. No, las ideas tienen que vincularse con la realidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos entonces aquí? Tenemos que hay como sesgo, ¿sí? De creer que representas al pueblo cuando en realidad no lo estás representando, ¿sí? Fíjense, se reúne el Congreso en febrero, ¿sí? Y emite, esto es bien interesante, emite 51 resoluciones, digamos 50. Bueno, 30 de las 50 tienen que ver en cómo se va a organizar los clubes. O sea, 20 de las resoluciones tienen que ver con las ideas y 30 tienen que ver con la organización, es decir, con el control. Camilo Arriaga y sus amiguitos de la biblioteca dicen, nosotros generamos estas ideas, las vamos a controlar y vamos a controlar los clubes. El Club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí va a controlar a los demás clubes. Pues no, que muy demócratas, ¿sí? Y eso sucede también en las minorías, y eso sucede en el magonismo, ¿sí? El magonismo es un club chiquitito y ellos van a querer controlar todo, ¿sí? Entonces, así no funciona. Fíjense la diferencia de Madero. Madero es transparente, Madero convoca convenciones, ¿sí? Y ahí se discute, ¿sí? Esa es la verdadera democracia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos gente que habla ese discurso liberal y ese discurso democrático, pero en realidad, a la mera de los trancazos, son autoritarios, ¿verdad? Quieren ese control
¿sí? Y entonces, esto que sucede con Camilo Arriaga se reproduce después también con el magonismo. Cuando es arrestado, porque va a ser arrestado Camilo Arriaga en 1902, pues la organización se paraliza, porque él era la organización, ¿sí? Oye, Camilo, ¿qué dice? No, pues está en la cárcel. ¿Y entonces qué hacemos? Pues quién sabe, ¿sí? Hasta que nos ordene, ¿sí? Entonces, es una organización súper centralizada, súper centralizada. La organización, lo que desea, esta organización liberal, es una labor pedagógica en primer término, ¿sí? Educar al pueblo que está maniatado por las ideas religiosas. Entonces, ¿cómo lo educo? Con periódicos, que los lean. ¿Cómo lo educo? Con clubes donde se discuta. ¿Cómo lo educo? Con reuniones y mítines, ¿sí? ¿Cómo lo educo? En las fiestas cívicas, con oradores que escuchen, ¿sí?, otro discurso, otra verdad, ¿sí? Y entonces, esta es la forma en que se van a promover, ¿sí? Y va a ser una labor pedagógica tremenda. Los magonistas van a decir, ay no, qué tardado, ¿sí? Oye, no, mejor no podemos así como tirar una bomba, en literal, tiramos una bomba, matamos a alguien ahí y entonces eso va a despertar al pueblo que estaba dormido. ¡Pah! ¿Qué pasó? Se murió el tirano, sí, contra él, ¿sí? La acción directa, terrorista. ¿Esos son los magonistas? ¿Sí? Van a querer, ¿sí?, la acción directa, la van a llevar a cabo, pero el pueblo dormido. No se despierta. ¿Cómo se va a despertar? Con Madero. Madero lo va a despertar. Chaparrito, voz así, es que aflautada, ¿sí? Los va a despertar, porque va a ellos, cara a cara, face to face, poquito a poco, ¿sí? O sea, una semillita se vuelve un árbol inmenso. ¿Quién lo diría? Así es, ¿verdad? Y a veces queremos hacerlo muy rápido y no funciona. Bueno, tenemos aquí que obviamente este club va a ir con grupos que no están contentos con el porfiriato, ¿sí? Grupos de notables que van a ser desplazados. Por ejemplo, en Nuevo León ahí está Reyes, y entonces ¿por qué ahí va a haber un club? ¿Sí? Porque en Nuevo León Reyes desplaza a dos de los grandes líderes caciques de la zona, Francisco Naranjo y Jerónimo Treviño, ¿sí?, que van a regresar después. Porfirio Díaz los va a usar para quitarse de encima a Bernardo Reyes. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, y el hijo de Francisco Naranjo, del general, el ingeniero Francisco Naranjo, ingeniero, ¿sí?, había sido compañero de Camilo, recibe el manifiesto y dice, claro que sí, yo aquí también lo hago, ¿sí? Y bueno, también hay que entender eso, cómo se va ramificando, se van extendiendo los clubes, aprovechando élites que se sienten desplazadas, que se sienten no tomadas en consideración, ¿sí? Y Porfirio y Bernardo, más o menos cortados con la misma tela, con la misma tijera, van a ser como muy realistas en esto, van a decir, a ver, ¿estos qué quieren? ¿Sí? Realmente quieren entrar en el poder. Ese gallo quiere maíz, como diría Porfirio, ¿sí? ¿Verdad? Claro, no le va a dar maíz, no le va a dar, ¿sí? Es una equivocación, debió haber cooptado, ¿sí?, a estos grupos, no los va a hacer, los va a ir apartando cada vez más, producto tal vez de su envejecimiento, ¿sí? Pero es cierto eso, es cierto, porque aquí lo estamos puntualizando cómo se extiende la crítica con grupos que se sienten desplazados, no tomados en cuenta en las diferentes regiones, ¿sí? Por ejemplo, va a haber un club Juan N. Méndez en Puebla también, ¿sí? Y Juan N. Méndez había sido desplazado por Díaz y había sido un cacique importante. Qué curioso que se llame así el club, pues no es nada curioso, ¿sí? Porque estos clubes liberales, ¿sí?, tienen su ideología, pero ¿dónde enraizan? Con los grupos políticamente desplazados, de las élites de las provincias, ¿sí? Y entonces, eso hay que tomar en cuenta, desde luego, pero también considerar que tienen una ideología, y eso es lo que Reyes y Porfirio no visualizaron. Son grupos con un contenido ideológico, ¿sí? Grupos que demandan
un pueblo nuevo, demandan la aplicación de la Constitución del 57. Ay, eso es para tener poder. No, creían en eso. Y entonces, eso se les escapa. Se les escapa que es una corriente ideológica, ¿verdad? Bueno, Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón va a este núcleo de San Luis Potosí. Él está ahí, es hombre de primera hora de Camilo Arriaga, ¿sí? Nada más que es un muchacho, ¿verdad? Y él es un crítico, y de hecho ahí hace un discurso en el Congreso diciendo, por primera vez, de manera pública, se dice algo muy grueso. Se dice, estos porfiristas son una cueva de ladrones. Silencio total en el Congreso, febrero de 1901, ¿sí? Y lo vuelve a repetir 3 veces, y entonces le empiezan a aplaudir. Era algo así, ay, espérate, no toques a don Porfirio, ¿sí? Estaba diciendo una cosa muy gruesa, falsa, porque obviamente no eran todos los porfiristas una cueva de ladrones, algunos robaban, no todos. Va a haber porfiristas bien honestos, Bernardo Reyes, por ejemplo. Oye, pero es que mató a eso es otra cosa, pero honestidad es otra, es que son 2 cosas distintas. Hay que visualizar los grises, ¿sí? No blancos y negros, huyamos de los blancos y negros, los grises, ¿sí? Porque esas son las realidades. Y entonces Ricardo Flores Magón es un hombre pues sumamente radical. Empieza a utilizar los términos de tiranía, despotismo, habla de que los liberales en el porfiriato realmente se han transformado en conservadores, ¿sí? Y bueno, él es un radical, ¿sí? Y en este congreso, esta gente que va ahí se siente así como en la Revolución Francesa. Nosotros somos el Comité de Salud Pública de México. ¡Achis! ¿Sí? O sea, ellos son los médicos del país, ¿sí? Y dicen qué es lo que se debe hacer. Mira, a esta clase social, cortarle la cabeza, ¿sí? Es un virus, ¿sí? ¿Verdad? Es un comité de salud pública, ¿sí? Bueno, el monopolio de la conciencia del país. Nadie tiene el monopolio de la conciencia de ningún país. Todos tenemos nuestra conciencia y pensamos distinto, pensamos diversamente. ¿Verdad? Esa pluralidad nos puede asustar, pero así es el mundo, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta, tomar en cuenta a todos, ¿sí? Y entonces aquí hay como una labor de educación a través de los periódicos, de los mítines, de los clubes, de las logias, tremendo, hay un despertar, y toca al mismo Madero. Madero en San Pedro de las Colonias lo invitaron a esto y empieza a ver con simpatía todo esto, pero se va a apartar cuando empiezan los bombazos del terrorismo magonista. Él dice, no, yo así no juego, yo creo en el despertar pacífico de las conciencias, ¿sí? Si intentamos despertar las conciencias de manera pacífica, salud, y no lo logramos, entonces sí, la violencia como última ratio, no como prima ratio. No es lo primero que voy a usar, es lo último una vez agotadas todas las opciones, ¿sí? Entonces, Madero en un principio recibe Regeneración, el periódico que editan los Flores Magón, y tiene simpatía por este movimiento de Camilo Arriaga. En esta época, Camilo Arriaga, conforme se van dando las cosas, ¿sí? Conforme se dan cuenta que son una minoría, conforme el porfiriato empieza a suprimir, a reprimir este movimiento, conforme el pueblo despierta, pero unos cuantos nada más, ¿sí? Viene una especie como de radicalización de decir, porque está en la lógica, ¿sí? Tú estás tocando una puerta, despacito, fuerte, luego das de patadas, ¿sí? Te radicalizas, ¿verdad? Si te reprimen, también te vas radicalizando. Si no te hacen caso, también te vas radicalizando. Hay una lógica en esta situación de minorías, ¿sí? Por eso, ¿qué debe hacer el poder? Escuchar, cooptar, dialogar. Y es una manera de moderar el radicalismo.
¿sí? Invitarlos a que gobiernen. No es lo mismo Wałęsa en solidaridad que Wałęsa como presidente de Polonia. Pues claro que no, nadie es lo mismo. Nadie es lo mismo siendo estudiante. No, si yo fuera profesor haría esto y lo otra vez. Ven a dar la clase. ¿Sí? No es lo mismo estar criticando al gerente, vente tú a administrar. ¿Sí? Siempre sentarte en la silla del poder, de la autoridad, te modera, claro, te va a moderar. Bueno, Camilo Arriaga se radicaliza y es aquí cuando empieza a repartir uno de los textos básicos del anarquismo ruso, que es el del príncipe Kropotkin, la conquista del pan, ¿sí? Del pan, ¿sí? No del Partido Acción Nacional, ¿no? La conquista del pan, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí vamos a tener un movimiento de represión en diferentes épocas y en diferentes lugares, ¿sí? Se reprime a Francisco Naranjo, Reyes, se reprime a los Flores Magón en Oaxaca, a Soto y Gama en San Luis, incluso a Camilo Arriaga. Y entonces deciden irse a la Ciudad de México. Deciden irse a la Ciudad de México porque ahí es más grande y entonces no son tan visibles en una pequeña ciudad, ¿sí? Se quieren esconder en la multitud de la Ciudad de México y ahí van a estar. Y empiezan a leer estos liberales literatura anarquista española, ¿sí? El gran centro de la difusión del anarquismo en esta época es Barcelona. Barcelona tiene el periódico más inmenso, más extenso, de mayor tiraje del mundo anarquista, ¿sí? Y el periódico se llama Tierra y Libertad. Ah, yo creí que Zapata, no señor, es un lema anarquista catalán y de ahí lo toman, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que alrededor de Zapata va a haber anarquistas, ¿sí? Zapata no es anarquista en absoluto, ¿sí? Pero la gente que lo rodea y que trata de elaborar un discurso zapatista es de raigambre, digamos, anarquista, ¿no? Y entonces vamos a tener como una represión muy fuerte ya en la Ciudad de México, ¿sí? Los van a reprimir. Fíjense que aquí van a alentar a Camilo Arriaga desde el poder uno de los grupos, ¿sí? Que son los positivistas, los científicos. ¿Por qué? Porque Camilo Arriaga se decía liberal, come curas jacobino, ¿sí? Y entonces el otro liberal, el otro grupo que apoyaba a Díaz y que estaba en el poder con Díaz eran los liberales jacobinos, encabezados por Reyes, ¿sí? Y entonces los científicos dijeron, ay, usamos a Camilo para dar en la torre a Bernardo, ¿verdad? Y los van a alentar, ¿sí? Cuando logran su propósito, lo lograron, porque Reyes es expulsado no expulsado, es retirado del Ministerio de Guerra en diciembre de 1903, ¿sí? Y entonces, en esa época es cuando suprimen o reprimen a Camilo Arriaga de manera total, ¿sí? Entonces, los científicos van usando, también usan a Madero, permiten que Madero crezca para dar en la torre a Reyes en 1909, ¿sí? Ya que logran su objetivo, reprimen a Madero, ¿sí? Entonces, aquí también hay que ver los juegos que dentro del poder se están dando con las oposiciones, ¿sí? Y entonces son reprimidos totalmente, ¿sí? Algunos de estos jóvenes incluso son cooptados, lo que es interesante, por ejemplo, Ferrell, Moeno, José Antonio G. Rivera, los encontramos para 1909-1910, estamos en 1903, ¿sí? Los encontramos como funcionarios del Porfiriato, lo cual es normal, y sobre todo si son muchachos pobres, ¿sí? Son muchachos pobres, pues visualizan, oye, yo tengo que comer, ay, te vendiste, no, pues es la vida, ¿sí? Camilo Arriaga y Madero van a estar hasta el final en oposición, pues claro, son ricos, pues no tienen que preocuparse, ¿sí? Y aquí se coopta a la gente de escasos recursos, ¿verdad? Y es natural y tampoco hay que juzgar a la gente de escasos recursos. Si Madero y Camilo hubieran estado así, a lo mejor también hubieran sido cooptados. Lo interesante es ahí los Flores Magón, que son pobres y no son cooptados. Eso es importante. O sea, no vendieron su alma al diablo, whatever that means, ¿verdad? Y entonces, de aquí los van a expulsar
¿sí?, a Estados Unidos. En enero de 1904, ¿sí?, todos están en San Antonio, Texas. Camilo Arriaga, los Flores Magón, Soto y Gama, etcétera, todos están allá, ¿sí?, en San Antonio. Y ahí entonces deciden, ¿qué hacemos? ¿Sí? Desde acá afuera hacemos una lenta pedagogía, seguimos con la educación del pueblo, ¿sí?, a través de los periódicos, a través de la oratoria, a través de mítines, a través de clubes, lentamente, ¿sí?, que ese era el camino catalán del anarquismo. Barcelona era una ciudad industrial, textil. Recuerden, a veces a Monterrey se le compara con Barcelona, pero no, más bien Monterrey es Bilbao, es industria pesada, ¿sí? Más que, aunque hay digamos, su génesis aquí de industria textil, wow, ¿sí? Realmente Monterrey no tiene el peso de la industria textil de Orizaba o de Puebla, etcétera, ¿no? Y entonces Barcelona, como tenía muchísimos sindicatos y obreros, ¿sí?, los anarquistas decían, vamos a educar a estos sindicatos. Eso lleva tiempo. Una vez que los capturemos, pues los sindicatos toman el poder. Entonces, educación a largo plazo, ¿sí? Pero hay otra corriente, digamos, anarquista, que es la corriente andaluza, los andaluces. Están en el campo los andaluces y dicen, híjole, mano, ¿cómo despertamos a todos estos campesinos? Ojo, igual que México. México tenía básicamente campesinos, ¿sí? Y entonces decían, pues a bombazos, tiramos una bomba, matamos a un hacendado, ¿sí?, y todos los campesinos decían, ¡ay, qué bueno que se murió el tirano! Contra ellos los despertamos, ¿sí? La acción directa terrorista. Y entonces aquí el grupo se va a dividir, porque Camilo Arriaga y otras personas van a decir, no, la educación, ¿sí? Y van a crear un periódico que se va a llamar Humanidad, como el periódico Humanidad francés del radicalismo, de Jaurès, que van a matar después de en la Primera Guerra Mundial. En los primeros días de la Primera Guerra Mundial lo van a matar. Era de los líderes radicales, o sea, liberales de izquierda de Francia, Jean Jaurès. Y entonces vamos a tener aquí que los Flores Magón y otro grupito van a decir no, a bombazos, ¿sí? De hecho, los Flores Magón se van más hacia el norte, se van a San Luis, Missouri, ¿sí? Y aquí Camilo Arriaga mantiene las dos posturas. O sea, Camilo Arriaga, con el dinero de él, se publica Regeneración y se publica Humanidad. Y ayuda a los dos grupos, ¿sí? Fíjese, desde San Luis, Regeneración, los Flores Magón, San Luis, Missouri, ¿sí? Curioso acá, el plan de San Luis, de Madero, Potosí. Ay, pero ¿por qué habré escogido ahí? Bueno, es que ahí fue la cárcel. Sí, pero ¿por qué? Porque quería agarrar agua del molino magonista, que era muy conocido. Sabían que era el grupo de San Luis, Missouri, ¿sí? Y entonces el plan de San Luis le ayudó un poco, el nombre, la nomenclatura, ¿sí? Y entonces, bueno, los magonistas se transforman en anarquistas andaluces, ¿sí? Y vamos a tener a los hermanos Flores Magón, a Ricardo y a Enrique, a los hermanos Sarabia, Juan y Manuel, a Librado Rivera, a Antonio y Villarreal, de acá de Monterrey, de Nuevo León, Rosalío Bustamante y Praxedis Guerrero. Praxedis Guerrero, como algunos de ellos, era gente muy rica, ¿sí? Que se había ido de su casa, de su familia, que había vivido la aventura de la vida, ¿sí? Y se habían aliado, se habían incorporado con estos anarquistas, ¿sí? Y otra vez, ¿qué se va a generar aquí? Aquí se va a generar el movimiento magonista. En 1905-1906 se van a institucionalizar y van a crear un partido, el Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Y el periódico que tenían antes, Regeneración, va a ser el órgano del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Pero otra vez, a imitación del Club Ponciano Arriaga, va a haber un comité central prácticamente secreto, ¿sí? De los Flores Magón y sus allegados, son unos 10 máximo, ¿sí? Ellos controlan el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano tiene simpatizantes que trabajan sobre todo en las grandes ciudades o en centros mineros y textileros, ¿sí? Ellos son como una segunda rueda,
¿sí? La primera rueda son los Flores Magón y sus allegados, son los que controlan todo. Ellos tienen ayudantes en un segundo círculo y luego están los simpatizantes, ¿sí? Que compran los periódicos o que escuchan a esta segunda rueda, ¿sí? Pero los que controlan todo son los Flores Magón. Otra vez una acción así como secreta, de control de lo que se va a hacer, ¿sí? Fíjense cómo aquí vamos a tener, el magonismo va a tener gente que va a leer el periódico, que van a ser simpatizantes y que luego van a ser grandes revolucionarios, ¿sí? Tenemos a Salvador Alvarado, a Adolfo de la Huerta, a Benjamín Gil, a Pascual Orozco, a Pablo González, a Lucio Blanco, a Benjamín Argumedo, a Eulalio Gutiérrez, a Cándido Aguilar, Heriberto Jara, entre unos cuantos. O sea, el magonismo no logró despertar al pueblo, no se vino una revolución por el magonismo, ¿sí? Porque van a empezar a tirar bombas, ¿sí? En 1907, 1906, 1907, ¿sí? Son pequeños eventos que van a ser reprimidos de manera muy fácil. No van a provocar olas, ¿sí? Pero sí provocan olas, ¿sí? A través de los periódicos, a través de las ideas, ¿sí? Y eso va a ser más lento. Entonces, quizá tienen razón los que apuestan por un trabajo lento de educación a través del tiempo, ¿sí? Aquí vemos que los principales revolucionarios son lectores de Regeneración. Conocían a los Flores Magón, a sus ideas, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es importante. El magonismo se va a extender en la frontera, ¿sí? Y la frontera va y viene, van y vienen estos mineros que de repente trabajan en México, son desocupados y se van a las minas de Estados Unidos, ¿sí? La migración mexicana ya es importante en esta época, ¿sí? Y la migración europea, de italianos, de españoles, también en este sur de Estados Unidos, el norte de México, va a ser importante. Y todos van a tener ideas de anarquistas, y todos van a ser lectores de los mismos periódicos, ¿sí? Y entonces, Regeneración, aunque está prohibido en México, lo llevan estos mineros, los llevan estos buhoneros, estos comerciantes al por menor que van de pueblo en pueblo y van repartiendo y vendiendo Regeneración, ¿sí? El ferrocarril es también como un medio para extender las ideas magonistas. Para terminar un poquito, fíjense, aquí es muy importante, 1906, en el verano de 1906, ¿sí? Se escribe un programa y un manifiesto del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Está camuflajado, porque en realidad los Flores Magón son anarquistas, pero aquí fíjense cómo se llama el partido, Partido Liberal Mexicano. ¿Y cómo se llama el manifiesto? El manifiesto del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Para no asustar al mercado político, dicen, no somos liberales, no somos anarquistas ni radicales. Claro que sí lo eran, ¿sí? En realidad, ¿qué querían? Pues destruir, a través de una revolución, destruir el régimen burgués. Y luego sabrá Dios qué hubiera pasado, ¿verdad? Vaya, obviamente no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Los casos en donde se hizo son casos muy complejos, como Rusia, como China, ¿sí? En donde no la minoría logró esto, no es tan fácil, ¿sí? Rusia estaba atravesando la Primera Guerra Mundial, China una guerra civil enorme, y bueno, son caldos de cultivo para estas minorías. ¿Qué pedía el Partido Liberal Mexicano? Que es importante porque estas ideas del programa y del manifiesto luego se van a incorporar en la Constitución de 1917, ¿sí? Digamos que hay tres ideólogos de la Constitución de 1917. Uno es Francisco J. Mújica, que en el momento ya era un socialista, pero que había sido un magonista y anarquista, ¿sí? Otro es Andrés Molina Enríquez, positivista, que va a estar ahí también influyendo. Y otro es el zapatista Antonio Díaz Soto y Gama. Ellos tres son los principales ideólogos de esta Constitución. Entonces, a través de Francisco J. Mújica se van a incorporar todas estas ideas que vienen en este manifiesto, ¿sí? ¿Qué ideas? ¿Sí? Hay una muy importante.
y esta es de las primeras veces que se expresa, ¿sí? Que se expresa así, la idea de que México debe ahora apoyarse en el mercado interno, que sí necesitó inversión extranjera, pero ahora había un mercado ya con dinero, ¿sí? Que podía crear a su vez un mercado interno todavía más sólido, ¿sí? Esa es una idea revolucionaria que nunca se había dicho, al menos en México, así tal cual, ¿sí? La idea de un mercado interno auspiciado por una política salarial vigorosa y por medidas nacionalistas. El programa liberal de los Flores Magón también hablaba del anticlericalismo, eso no lo van a abandonar, ¿sí? Las leyes de reforma, ¿sí? Ni Reyes ni Madero van a ser anticlericales, son porfiristas en el sentido de que hacen pactos. Reyes hace pacto con la iglesia y está tranquilo aquí, ¿sí? Madero no solamente quería un pacto con la iglesia, sino quería la separación de la iglesia y el Estado, como está ahorita, como debe ser. La iglesia por un lado y el Estado por otro. Tú haz lo que quieras, nada más no te metas en política y yo no me voy a meter contigo, no tengo por qué meterme. Es como si yo, Estado, me voy a meter en la empresa, a ver, ahí voy a estar sentado. No, y voy a nombrar al gerente. No lo vas a nombrar. La empresa es de unas personas. Las comunidades religiosas son autónomas, ¿sí? Fíjense lo que decía la Constitución del 57. El Estado controla la iglesia. Y la del 17 también lo va a decir. Esas son las leyes de reforma. Yo nombro Estado y puedo vetar a cualquier funcionario de la iglesia, ¿sí? Yo, Estado, decido cuántos sacerdotes hay en cada lugar y quiénes van a ser. Yo, Estado, decido que solamente en las iglesias va a haber impartición de sacramentos o funciones religiosas. O sea, yo, Ponciano Murillo, de acuerdo a esa ley, no podía celebrar nada religioso en mi casa. ¿Pero por qué? Es el primer derecho de adorar al que te dé la gana o no adorar, mientras no corte cabezas y no haga sacrificios humanos o no sé si me estoy explicando. En los colegios no pueden hablar de religión. A ver, ¿por qué? Espérame. ¿Por qué? O sea, tú le dices a un colegio lo que debe aprender el niño. Pero si aparte los papás que tienen a sus niños en ese colegio quieren que les dé catecismo o quieren que le dé budismo, es problema de ellos, ¿sí? Entonces, la separación es lo que debió haber habido siempre. Y el único político mexicano antes de Salinas de Gortari que quiso eso es Madero. ¿Por qué? Porque era realista, ¿sí? Lo que era Reyes y Porfirio decían, ok, no, el Estado domina la iglesia, pero no lo voy a aplicar. No te preocupes, ¿sí? Y estos radicales magonistas dicen, no, que se aplique, son comecuras, ¿sí? De ahí que estuvieran muy alejados realmente del pueblo real, de la realidad mexicana, ¿sí? Entonces va a haber ese anticlericalismo que cristaliza en la Constitución de 1917. Algo muy importante, las relaciones del trabajo y el capital, ¿sí? Derecho de huelga, buen salario, prestaciones, ¿sí? Todo eso que se va a incorporar en el 123. Curioso, poco se habla del campo, donde vivía el 90% de la gente, ¿sí? Pero ellos son urbanos, ellos son modernos. El campo, todavía hay gente ahí, ¿sí? Sí, ¿verdad? Era muy importante el campo. El campo había que tomarlo en cuenta. Claro que decían cosas en relación al campo, pero debían haber dicho mucho más. Es como el 5% del documento, cuando debería haber sido el 50% del documento. Ahí donde estaba la gente, ¿sí? Donde había los problemas. Nacionalismo, obviamente, nacionalismo. Preferencia de los mexicanos ante los extranjeros. Empresarios de México, pequeños empresarios sobre todo, ¿sí? Hay aquí como una idealización del pequeño empresario. Hay que apoyar a los pequeños empresarios, ¿sí? Pero la mayor parte de los pequeños empresarios le venden a las grandes empresas. Y entonces el pequeño empresario no vende al consumidor, vende directo a la gran empresa. Entonces, si no tenemos grandes empresas, pues ¿para qué queremos pequeños empresarios? No, es una trampa, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque todo lo pequeño, small is beautiful, ¿verdad? Lo pequeño es hermoso. No necesariamente, ¿verdad? Bueno, el documento también hablaba de restitución de la zona libre, que se había suprimido en 1905. O sea, la frontera
podía importar libremente sin impuestos, ¿sí? Todo lo que quisiera. Y tenía mucho tiempo así. Pero, bueno, la gente de Limantur dijo, no, pues esa es una zona fiscal que estamos perdiendo, ¿sí? Y lo quitaron. Bueno, y allá aprovecharon para hacerlo, ¿no? Bien, obviamente todo esto, ¿sí? Va a causar ruido, ¿sí? Y sobre todo va causando ruido porque ejercen lo que se llama la acción directa, Los liberales jacobinos, ¿sí? Como Reyes, como Teodoro Dehesa, ¿sí? Eran tenían los ojos abiertos hacia la realidad obrera, ¿sí? En el caso de Reyes aquí en Monterrey, él no inventó la seguridad social y cosas así, pero sí las va a alentar todo esto, junto con los empresarios al estilo alemán, que van a originar Monterrey, ¿sí? Entonces, el problema obrero, pues Reyes está muy atento a él, ¿sí? Lo mismo Teodoro Dehesa en Veracruz, con toda la industria de textil que va a haber en aquella época, con alrededor de 50,000 obreros, nada más en la región textilera veracruzana, ¿sí? Entonces, digamos que los líderes de los liberales porfiristas, el gobernador de Veracruz, Dehesa, el gobernador de Nuevo León, Reyes, están atentos a todo eso, ¿sí? Eso no es nuevo del magonismo, digamos, ¿sí? Aquí el magonismo entonces lo que ejerce es esta acción terrorista, ¿sí? Y va a haber varias, ¿sí? Aquí les nombro rápidamente algunas de ellas. Levantamiento magonista en Viesca en junio de 1908, golpe magonista en Las Vacas, Coahuila, ataque a palomas en Chihuahua por Praxedis Guerrero, levantamiento en Casas Grande, ataque a Mexicali y a Matamoros, guerrillas magonistas en la Sierra del Burro en Coahuila, etcétera. Y con esto terminamos. En todas estas acciones son pocos los participantes. Estamos hablando de 5 o 10 personas, ¿sí? En general, mal armados, con escopetas del siglo XVIII. En algunos casos se mezcla la acción directa con problemas locales. No es tan directa la acción directa. Lo que pasa es que ahí hay alguien enojado y quiere asesinar al jefe de rurales, ¿sí? Y utiliza la acción directa. No hay prácticamente adherentes, no provoca nada, ¿sí? Para Porfirio Díaz esto es un problema de crimen, ¿sí? Es un problema de nota roja, no tanto un problema político, no está causando gran cosa, esta acción directa, ¿sí? Y claro, para los magonistas es muy importante, ¿sí? El ataque a Las Vacas, donde murieron 3 mártires, y bueno, para ellos, para el martirologio magonista es importante, pero no fuera de ahí. El arrastre del magonismo en las élites sociales es nulo. Ningún revolucionario va a decir soy magonista, ¿sí? Claro, esculcándoles leyeron Regeneración y estuvieron influidos por las ideas magonistas, pero nadie se dice heredero de Flores Magón. A la mera hora de los trancazos nadie lo hace. Van a decir que son maderistas, ¿sí? Carrancistas, pero no magonistas, ¿sí? A diferencia del maderismo, que es más realista, y definitivamente el maderismo es exitoso. Para el régimen porfirista es más un asunto policíaco que político. El mito magonista ha exaltado su importancia histórica. Y sin embargo, los espacios magonistas, los simpatizantes magonistas están en la Revolución Mexicana. O sea, el impacto educacional, pedagógico es muy fuerte. El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 está prácticamente íntegro en la Constitución de 1907. Y eso sí, sin querer queriendo, pasan a la familia revolucionaria la idea de que la familia revolucionaria son todas las familias de México y no hay que pedirle la opinión a las familias de México. Ellos hablan por la familia mexicana, la familia revolucionaria. Esta como sustitución de la verdadera voluntad real del pueblo a través de las elecciones libres, periódicas, ¿sí? Se sustituye por esta inspiración progresista de yo sé lo que le conviene al pueblo, yo hablo por el pueblo. Es más, si llora el pueblo, el que bien te quiere te hará llorar, ¿sí?
¿verdad? A la larga me vas a dar la razón. Bueno, aquí nos detenemos y vemos a Reyes la próxima sesión. Gracias, muy amables. Unidos prácticamente de 1907 hasta que muere, ¿sí? Va a tener algunos momentos de libertad, pero continuamente va a estar en las cárceles norteamericanas. No nada más él, también muchos anarquistas norteamericanos van a estar en las cárceles. Recuerden que se da en este periodo la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y entonces si eres un anarquista y estás en Estados Unidos o en cualquier país que está en guerra y estás diciendo que hay que destruir el Estado-Nación, pues te toman como un enemigo del país. Entonces, en las situaciones de guerra, pues el Estado se defiende y la sociedad se defiende y la libertad de prensa se acota, se modula, se reduce, y entonces el peligro de ir a la cárcel es muy grande, ¿sí? Entonces, en el caso de Ricardo, ¿sí?, pues va a morir en la cárcel, va a vivir en momentos muy difíciles, ¿sí? Y lo que llama la atención de él, sus allegados, es que fue un idealista total. Fue un hombre que siempre se mantuvo con sus ideas, con una coherencia lógica enorme, ¿sí? Lo cual no es nada vital. Por ahí Kolakowski, este gran filósofo polaco del marxismo, que luego lo abandona, tiene un ensayo pequeñito que se llama Elogio de la inconsecuencia. Sí, él dice, bueno, para realmente ser razonable, tener éxito en la vida, pues hay que ser inconsecuente. Porque si somos muy lógicos, terrible, ¿verdad? No, yo no como carne, ¿verdad? Vamos a suponer. Y estás solo, y lo único que hay es carne. No, pues te mueres. Eres muy lógico y muy coherente. Felicidades. ¿Sí? Es decir, tienes que traicionar a veces tus supuestos, tus ideas, tus premisas. No pasa nada, ¿sí? La vida es así, es muy flexible. Entonces, nuestras ideas es como querer canalizar un río enorme, canalizar el Amazonas. Pues no vamos a poder, ¿verdad? ¿Sí? Claro, hay que ser razonables, no racionales. La razonabilidad implica la flexibilidad y la adaptación, ¿sí? Y entonces, Ricardo fue muy consecuente, muy lógico, ¿sí? Por eso, al estudiarlo nos puede chocar un poco, decir, pero qué bárbaro, pero pudo haber hecho esto, hecho lo otro. Es como Marx, fue muy consecuente. No trabajó para la burguesía y se le murieron 2 hijos de hambre. Terrible, ¿verdad? No es para tanto. O sea, las ideas las tengo yo, no las ideas me tienen a mí, ¿verdad? Las ideas son instrumentos. Yo no voy a ser el instrumento de las ideas. Los hombres no deben ser sacrificados a ninguna idea. Los hombres son los valiosos. Las ideas son instrumentos de los hombres, ¿sí? La sangre, súper guácatelas. Lo importante es el individuo, ¿sí? Y sin embargo aquí los Flores Magón, ¿sí?, bueno, están a favor del individuo, totalmente libre, pero no ocultan la cruz de su parroquia. Vienen de un México tradicional y siguen actuando como tradicionalistas. Son los Flores Magón, los hermanos Flores Magón, ¿sí? Es decir, están a favor del individuo, pero actúan como colectividad tradicional, ¿sí? Y bueno, por eso también es bien interesante el libro de Lomnitz, porque nos revela eso, cómo estos hombres tan progresistas en las ideas, en los hechos, siguen actuando como una sociedad tradicional. Eso es muy difícil de quitar. Prácticamente no se quita porque la realidad es el grupo, ¿sí? Eso nos lo dicen los sociólogos, ¿sí?, los sociólogos clásicos. El hombre no está solo. El hombre es parte de una red de relaciones, ¿sí? La primera es la familia, y luego la escuela, y luego la parroquia, y luego el partido, y luego la empresa, y luego tu oficio, y luego que si eres Rayado, que si eres Tigre, eres parte siempre de colectivos, ¿sí? Y entonces a veces la ideología moderna o posmoderna falla porque habla de agentes individuales solitarios, ¿sí? Por ejemplo, la economía siempre habla del consumidor, solo, autónomo, y en realidad pues no es así la vida es un conjunto de relaciones, ¿no? Estamos moviéndonos en las colectividades. Bueno, entonces ese es un primer punto de la nomenclatura. Un segundo punto es que no es el florismo.
Se apellidan Flores, ¿sí? No, magonismo. Ah, chis, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque están en la frontera, están en los Estados Unidos. Vienen estos grupos mexicanos, ¿sí?, de San Luis, Missouri. Vienen del mundo norteamericano fronterizo, ¿sí? Son mexicanos, son oaxaqueños, los Flores Magón, pero desarrollan y despliegan su actividad intelectual en aquella parte de la frontera, hacia el norte. Y entonces ahí pues sabemos que el segundo apellido te toman por el primero. Es curioso, ¿sí? Y así ha quedado en la historia. No hablamos del florismo, sino del magonismo. Entonces la nomenclatura nos está revelando aquí algunas claves para ir entendiendo la postura o digamos la significación del magonismo. Bien, los Flores Magón son 3 hermanos, los que nos interesan, tienen algunas hermanas, pero aquí los que tienen, digamos, una fuerza intelectual son los hermanos. Jesús va a escribir, bueno, 20, 30 años antes de Hemingway, al estilo de Hemingway, ¿sí? Es un cuento que se llama El Mexicano y que se sitúa precisamente en este caldo de cultivo del magonismo, ¿sí? Es un cuento que enlaza el magonismo, el anarquismo, el mundo de la frontera hacia 1905, 1910, ¿sí? Y el box. Si les gusta el box, es una narración fabulosa del box, ¿sí? Del box que se iniciaba en aquella época en el mundo americano, ¿no? Bueno, dejamos entonces la bibliografía y nos lanzamos directamente con los hermanos Flores Magón. De principio, fíjense que aquí en la nomenclatura hay como algunas claves para entender el magonismo, ¿sí? Primero, ellos son introductores del radicalismo y del anarquismo, ¿sí? Y se supone que el radicalismo y el anarquismo son los hijos más modernos de la ideología liberal, ¿verdad? Tenemos el liberalismo que nace a fines del 18, principios del 19, 1800, 1820, y hacia 1900 tenemos el radicalismo, que es un liberalismo preocupado por las masas, por los problemas sociales, sin abandonar la democracia, ¿sí? El radicalismo, por ejemplo, llega al poder en Francia, en el mundo latino, pues en esta época anterior a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial y un poquito después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, es lo más progresista que hay, ¿sí? Y otro hijo, todavía más, entre comillas, progresista, sería el anarquismo, ¿sí? La destrucción de ese mundo moderno en lo que tiene de negativo, que es el poder. El poder que permea en todas las instituciones, de acuerdo a los anarquistas, en la familia, en la escuela, en el Estado, obviamente, en la empresa, en todas las relaciones sociales, ¿sí? Hay que destruirlo para que el hombre realmente sea lo que es, un ser en libertad, ¿sí? Y entonces estas ideas radicales y anarquistas las van a sostener los Flores Magón, pero las van a sostener y son hermanos. O sea, se van a mover con ideas muy modernas, pero de manera tradicional, ¿sí? Porque en el mundo tradicional la sangre, el apellido, la familia cuenta muchísimo. En el mundo moderno y en el mundo anarquista, la familia, guácatelas, 1871-1930, el mayor, el de en medio, Ricardo, el más importante en términos ideológicos, 1873-1922, y Enrique, 1877-1954. Ellos van a iniciar como muy buenos hermanos y terminan como buenos hermanos peleándose, ¿sí? Se van a pelear. Jesús el mayor, casi desde el inicio, dice, yo me voy, y él se va a incrustar en la sociedad mexicana normal, ¿sí? Va a estar en la revolución, va a ser abogado muy prominente, etcétera, y se va a ir separando, se va a separar de la ideología anarquista casi de inmediato, ¿sí? Los que se van a pelear después son Ricardo y Enrique. Cada uno de ellos va a ir conformando su propio grupo, ¿sí?
Y es que cuando creas este tipo de grupos, y lo vemos por ejemplo en Rusia y en otras sociedades así minoritarias, secretas, en donde estás muy alejado de la realidad, tienes ideas muy avanzadas, pero ¿avanzadas en qué sentido? Frente a la realidad. Ay, eso está muy bien. Pues no está nada bien, ¿sí? Tú debes ser orgánico, debes ser un reflejo de la realidad, ¿sí? Si tienes ideas muy avanzadas, pues cuidado. ¿Por qué? Porque te estás divorciando de la realidad, ¿sí? Y estamos casados con la realidad, ¿sí? Para ser exitosos tenemos que ser realistas. El que es realista es exitoso, ¿sí? Y entonces, si tus ideas se alejan mucho de la realidad, se vuelven irrealistas. No son instrumentos para transformarla, ¿sí? Y entonces en ese alejamiento de la realidad, ¿sí? Te vuelves cada vez más, como más paranoico, ¿sí? Y empiezas a ver moros con tranchete por todos lados y te empiezas a pelear con los grupos. Se empiezan a hacer grupúsculos y se empiezan a combatir unos a otros, etcétera, ¿sí? Y eso lo vemos en la gran novela de Dostoyevsky, que prefigura, anuncia, profetiza lo que va a pasar con los revolucionarios rusos, los poseídos, demonios. Se llama la novela que él edita en 1870 más o menos, y es una anticipación. Son muchachos de muy buen corazón, con muy buena fe, pero terminan matándose unos a otros, ¿sí? Y eso pasa en todos estos tipos de grupos. Aquí los hermanos, ¿sí? Se van a pelear y practican a muerte Ricardo y Enrique, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ellos son los líderes de este despertar del radicalismo al anarquismo, ¿sí? En la última parte del Porfiriato, 1900-1910, ¿sí? Fíjense cómo Ricardo muere en 1922, ¿sí? Va a estar preso en los Estados Unidos. Bien, pues, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar pues esta cuarta reflexión. Aunque vamos desfasados porque vamos a trabajar en la reflexión 3, que tiene que ver con Ricardo Flores Magón y el magonismo, ¿sí? La reflexión 4 tiene que ver con Bernardo Reyes y el reyismo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ubicarnos por lo pronto con el magonismo, con Ricardo Flores Magón, y si nos alcanza algo de tiempo, pues nos vamos con Reyes, ¿verdad? Bueno, aquí la bibliografía importante que hay que subrayar es la de François Javier Guerra, México del Antiguo Régimen a la Revolución, sobre todo el tomo 2. El tomo 2 es muy importante porque estudia pues, el desarrollo de las ideologías, tanto que sostienen al porfiriato, al porfirismo, como las que lo atacan, ¿sí? Entonces, les recomiendo sobre todo en este caso, para los ismos, el tomo 2 de Guerra, que me parece que es el documento esencial y el que mejor interpreta las ideologías de la Belle Époque, las ideologías que van a ir conformando a la Revolución Mexicana. Luego les recomiendo este texto de Claudio Lobnitz, chileno, estudioso de la historia de México, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, recién editado en 2016, que es un excelente estudio sobre esta minoría de anarquistas mexicanos, norteamericanos, que de 1900 a 1920 influyeron mucho tanto en los Estados Unidos como en México, ¿sí? Y entre estos anarquistas, pues uno de los que sobresale, obviamente, es Ricardo Flores Magón. Y entonces, Lobnitz estudia muy bien a estos grupos, estudia muy bien la familia de los Flores Magón y obviamente a Ricardo. Entonces, es un texto bastante luminoso. Me parece más luminoso el de Guerra, ¿sí? Pero como quiera, aquí nos presenta pues la parte privada, la parte íntima de Flores Magón, de Ricardo Flores Magón, y nos ayuda pues como a completar el rompecabezas, completar este rompecabezas de este extraordinario hombre de ideas. Y finalmente le recomendaría leer este cuento maravilloso, cuento largo o novela corta, como lo quieran ver, de Jack London, también un radical, un anarquista norteamericano, una especie de Hemingway
una especie de escritor de acción que le preocupan los desposeídos, ¿sí? Y que